Muy buenas a todos. A ver, hoy vamos a meternos de lleno con los componentes clave de uno de los lenguajes de programación más potentes e influyentes que hay. Vamos a hacer un recorrido rapidito pero muy claro por los cimientos de Java. ¡Vamos allá! Seguro que alguna vez, al usar una aplicación de esas súper complejas, nos hemos preguntado, pero ¿cómo narices se construye algo así? Parece cosa de magia, ¿verdad? Pues no, no hay trucos. La respuesta está en una manera pero que muy inteligente de organizar las ideas. Y esa forma de pensar tiene un nombre: programación orientada a objetos. Ojo, que no es un término técnico para asustar a nadie, ¿eh? Es más bien una filosofía, una manera de construir software de forma ordenada, de forma lógica, como si estuviéramos tratando el código como objetos del mundo real. Esta filosofía se basa en un principio que es clave y que suena un poco así. Una interfaz, varios métodos. Para que nos entendamos, pensemos en un mando a distancia universal. Ese mando es la interfaz. Con un solo cacharro, con un único diseño, podemos controlar la tele, el equipo de música, el aire acondicionado. Es, digamos, un plan único para un montón de acciones distintas. Una idea súper potente que vamos a ver cómo se aplica al código. Vale, para pillar bien cómo organiza Java todo este lío, vamos a usar una analogía que funciona de maravilla, la de la construcción. Imaginemos por un momento que el código es como construir un edificio desde cero. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. En Java, una clase vendría a ser el plano del edificio. El plano lo define todo: cuántas habitaciones va a tener, dónde van las ventanas, todo. Pero claro, sigue siendo solo el diseño sobre el papel. Y luego está el objeto, que es el edificio de verdad, el que se construye a partir de ese plano. Y lo mejor de todo es que con un único plano, con una sola clase, podemos construir un montón de edificios iguales, o sea, un montón de objetos. Vamos a verlo con un ejemplo para que quede clarísimo. Imaginaos una clase llamada automotor. Ese sería nuestro plano general para cualquier tipo de vehículo. Dentro, entre las llaves, definiríamos las características que tienen todos en común: su velocidad, el número de pasajeros, cosas así. Y a partir de este único plano, automotor, pues ya podríamos construir un objeto que sea un coche, otro objeto que sea una moto, otro que sea una furgoneta, cada uno con sus detalles. La clase es la idea, el concepto, los objetos son la cosa real. Bien, ya tenemos el plano. ¿Qué toca ahora? Pues los materiales: ladrillos, cemento, todo eso. En programación, nuestros materiales son los datos, la información con la que vamos a trabajar. A ver, cada trocito de información, cada dato, necesita un sitio donde guardarse, ¿no? Pues ese sitio es lo que llamamos una variable. No es más que un contenedor que tiene un nombre. Y esto es súper importante. En Java siempre hay que decir de qué tipo de material va a ser ese contenedor. Por ejemplo, si escribimos int var1, lo que estamos haciendo es crear un contenedor llamado var1 que, atención, solo puede guardar números enteros. Nada más. Estos son como los materiales de construcción más básicos: los ladrillos, el cemento, la arena, lo fundamental. Se les llama tipos primitivos. Y son muy sencillos. Tenemos int para números enteros, double para los que tienen decimales, char para una única letra como la X y boolean para decisiones de sí o no, verdadero o falso. Y a lo mejor nos preguntamos, ¿y por qué tanto rollo con definir el tipo de material? Pues porque el tipo de contenedor que usemos cambia el resultado. Fijaos en el ejemplo. Si dividimos 10 entre 4 y guardamos el resultado en un contenedor de enteros, un int, Java pasa de los decimales y nos dice que el resultado es 2. Punto. Pero si usemos un contenedor para decimales, un double, entonces sí, nos da el resultado exacto, 2.5. O sea que la elección del material lo cambia absolutamente todo. Pero claro, un edificio no es solo un plano y un montón de ladrillos apilados. Tiene vida, ¿no? Tiene electricidad, ascensores que suben y bajan, puertas que se abren. Son acciones. Pues en Java pasa exactamente lo mismo. Los objetos no se limitan a guardar datos. También hacen cosas, realizan acciones y toman decisiones. Y eso, amigos, es la lógica del código. La herramienta más básica para que un programa tome decisiones es la instrucción if. La lógica es la de toda la vida. Si pasa esto, entonces haz esto otro. Es el punto en el que un programa deja de ser una simple lista de tareas y empieza a reaccionar, a pensar por sí mismo. En este ejemplo es tan simple como: si la variable A es más pequeña que B, se muestra un mensaje. Y si no lo es, pues nada, el programa sigue a lo suyo sin más. Vale, ¿y qué pasa si queremos que, cuando se cumpla una condición, se hagan varias cosas, no solo una? Pues para eso están las llaves, los llave. Lo que hacen es agrupar un montón de instrucciones en un solo bloque. Así de fácil.
Si la condición se cumple, no se ejecuta solo una línea, sino que se ejecuta todo el paquete de acciones que hemos metido ahí dentro. Es como darle al programa una lista entera de cosas que hacer. Perfecto. Ya hemos escrito nuestro plano, hemos elegido los materiales, hemos definido las instrucciones. Pero, ¿cómo hacemos que todo esto se convierta en un programa que el ordenador entienda y pueda ejecutar? Buena pregunta. El proceso, la verdad, es bastante ingenioso. Primero, se escribe el código en un archivo que acaba en .java, normal. Luego entra en juego una cosa llamada compilador, que lo traduce a un lenguaje intermedio llamado bytecode. Y aquí es donde está la magia de Java. Este bytecode no está hecho para un ordenador concreto. No es para Windows o para Mac, no. Es para una máquina virtual de Java, la famosa JVM. ¿Y qué significa esto? Pues que el mismo código compilado funciona igual en Windows, en Mac, en Linux, donde sea. Es esa filosofía tan famosa de escríbelo una vez y ejecútalo en cualquier parte. Una pasada. Y así es como poco a poco hemos visto cómo todas estas piezas del puzzle encajan para dar forma a un programa. Al final, todo se reduce a tener claro este kit de herramientas. Partimos de una clase, que es nuestro plano. Con esa clase construimos objetos, que son nuestros edificios reales. Para construirlos usamos variables, que son los materiales. Les damos vida con métodos, que son las acciones. Y lo unimos todo con el flujo de control, que es la lógica que decide qué pasa y cuándo. Con estas pocas piezas se puede construir prácticamente lo que sea. Y es que, una vez se tienen estos cimientos, las posibilidades son, casi infinitas. Se puede hacer desde una calculadora simple hasta aplicaciones web gigantes o videojuegos. Así que la verdadera pregunta no es qué se puede construir, sino, con estos bloques en la mano, ¿dónde está el límite de lo que podemos llegar a imaginar y crear?